El restaurante Côte d'Azur estaba situado en una antigua mansión con vistas al lago Yola. No era casualidad que Michelle Roberts hubiera elegido este lugar para una cena familiar. Fue aquí donde le había pedido matrimonio a Camila 15 años atrás. Ahora las enormes puertas de roble del restaurante se abrían para admitir a los invitados a una celebración muy diferente. Camila se ajustó el broche de perlas de su vestido de marfil. Lo había heredado de su madre y solo lo llevaba en ocasiones especiales. Hoy era una de esas ocasiones, su 15º aniversario de boda. Al menos eso pensaba hasta esta noche. Las pesadas cortinas atenuaban la luz del sol poniente, creando un ambiente íntimo en la habitación. La hermana de Michelle, Agatha, y su marido Raymond, sus viejos amigos Liam y Penelope Frost, y un par de nuevos socios de su marido estaban reunidos alrededor de la larga mesa. Camila se fijó en la silla vacía que había junto a Michelle, la de la gerente de su nuevo restaurante, Eloise Kingsley, que se había retrasado por un asunto urgente. El camarero sirvió champán en copas. Camila captó la extraña mirada de Penélope, una mezcla de lástima y torpeza. Algo iba mal, pero ella no podía entender qué era. En efecto, Michelle se había comportado de manera diferente en los últimos meses. Salía hasta tarde, se ponía irritable, evitaba conversar. Ella lo atribuyó al estrés de la expansión del negocio. Por los 15 años, Michelle levantó la copa. Camila percibió notas desconocidas en su voz. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. El tintineo del cristal cortó el aire. Camila se llevó la copa a los labios, pero se quedó helada cuando vio que su marido sacaba un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Tengo un regalo muy especial para ti, cariño», su voz rezumaba fingida preocupación. «Creo que ya era hora». El sobre se deslizó por la mesa. Camila bajó lentamente su vaso, sin apartar los ojos del pesado papel blanco. Los dedos de Michelle golpeaban la mesa con impaciencia. «Pues ábrelo. No hagas esperar a tus invitados». Los dedos de Camila temblaron, abriendo el sobre. Los papeles del divorcio. Las líneas bailaban ante sus ojos, pero el punto estaba claro sin palabras. 15 años de vida en común condensados en unas pocas y secas frases legales. «Firma». Michelle le tendió una pluma estilográfica cara. «Ahora mismo». El silencio en la mesa se hizo ensordecedor. Camila podía sentir las miradas de los invitados. Lástima, vergüenza, regodeo. Agatha se tapó la boca con la palma de la mano. Raymond estudiaba intensamente el mantel. Liam puso una mano sobre el hombro de Penélope, como protegiéndola de lo que estaba sucediendo. El ruido de los tacones sobre el suelo de mármol cortó el silencio. Eloise Kingsley, una rubia alta con un vestido rojo, se deslizó en la silla vacía junto a Michelle. Su aspecto salpicó la habitación. Camila desvió la mirada hacia los papeles. Su mano buscó el bolígrafo, pero se quedó a medio camino. Hace 15 años, en esta misma habitación, había dicho que sí. Hoy se esperaba de ella una respuesta diferente. Miró a su marido. En su mirada pudo ver la anticipación del triunfo. Había elegido este lugar a propósito. Había reunido testigos a propósito. Había esperado deliberadamente a que apareciera su amante. «Sabes, Michelle», su voz sonó inesperadamente tranquila. «Tienes razón, ya era hora». Camila cogió el bolígrafo. La hizo girar entre sus dedos mirando el grabado. Era el mismo bolígrafo que había utilizado para firmar su certificado de matrimonio. Michelle siempre tenía un don para elegir los detalles de sus actuaciones. Puso una firma despatarrada en la última página. Eloise sonrió con suficiencia, colocando su mano sobre el hombro de Michelle. Camila volvió a doblar cuidadosamente los documentos en el sobre. «También he preparado un regalo». Sacó un pendrive de su bolso. «Creo que a tus socios les interesará». A Michelle le tembló la sonrisa. Sabía que su mujer trabajaba como analista financiera, pero nunca la había tomado en serio. Gran error.
Aquí tienes la documentación completa de todas las transacciones realizadas a través de cuentas en paraísos fiscales durante los últimos 3 años. Una lectura muy informativa. Camila puso el pendrive sobre la mesa. Especialmente para Hacienda. La cara de Michelle palideció. Eloísa le apartó la mano del hombro como si fuera fuego. Los socios miraron a su alrededor. «Vas de farol», murmuró Michelle apretando los dientes. «La cuenta». Camila se levantó de la mesa. «Tienes hasta mañana para hacerlo bien. De lo contrario, la copia irá a parar a donde corresponda». Se dirigió a la salida, sintiendo cómo la silenciosa escena a sus espaldas se convertía en un caos. La pesada puerta de roble se cerró tras ella, cortando el torrente de voces excitadas. Al entrar en el coche, Camila respiró hondo. Le temblaba la mano al introducir la llave en el contacto. El juego acababa de empezar, e iba a ser fuerte. 15 años era mucho tiempo, suficiente para aprender todas las debilidades de un hombre. Y ahora era el momento de utilizar ese conocimiento. El coche arrancó. El espejo retrovisor reflejaba las luces del restaurante, disolviéndose gradualmente en el crepúsculo. En algún lugar, más allá de esas luces, Michael Roberts empezaba a darse cuenta del verdadero coste de su decisión de humillar públicamente a su mujer. Camila encendió la radio. Los primeros acordes de una melodía familiar llenaron la cabina. Era su canción, la misma que habían bailado en la boda. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Algunos recuerdos tardan mucho en morir, pero hoy los había enterrado todos. El piso recibió a Camila con un sonoro vacío. Sus tacones golpearon el parqué con un ritmo irregular mientras atravesaba el salón y se dirigía al despacho. La pantalla del portátil parpadeaba sobre el escritorio, la única fuente de luz de la habitación. Camila no se molestó en encender la lámpara. La oscuridad parecía una compañera apropiada para esta noche. El pendrive de su bolso estaba vacío, un farol, pero sabía dónde encontrar los documentos reales. Años de convivencia le habían enseñado a fijarse en los detalles, contraseñas escritas en post-it y guardadas descuidadamente en un cajón del escritorio, conversaciones telefónicas en voz baja, números extraños en borradores de presupuestos de restaurantes. Camila abrió un archivo con datos sobre el negocio de restauración de su marido. Las columnas de números se sumaban en un extraño patrón de fraude financiero. Había empezado a investigar hacía 3 meses, cuando detectó los primeros indicios de infidelidad. El hábito profesional de analizar datos se había convertido en una herramienta de defensa. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tenemos que hablar. Greta Swenson». Camila frunció el ceño. El nombre había aparecido en documentos antiguos. El antiguo socio de Michelle, que había vendido repentinamente su participación en la empresa hacía 5 años. El timbre de la puerta rompió el silencio. Camila se quedó inmóvil, atenta a los pasos en el pasillo. ¿Michelle? No, era demasiado pronto. Probablemente aún estaba lidiando con las secuelas de su declaración en el restaurante. En el umbral se encontraba una mujer alta vestida con un estricto traje gris. Su pelo gris estaba recogido en un moño inmaculado, acero y cansancio en sus ojos. «Greta Swenson, disculpe la tardanza, pero el tiempo apremia». Le tendió una tarjeta de visita. «Sé que te tiraste un farol en el restaurante esta noche, pero puedo ayudarte a convertir tu farol en realidad». Camila dejó entrar a su invitada en la casa. Greta miró a su alrededor, deteniendo su mirada en las fotos familiares. «Una pareja guapa», sonó la amargura en su voz. «Tiene un don para crear ilusiones. Hace 5 años yo también creía en su honestidad». Se acomodaron en el estudio. Greta sacó una carpeta de su maletín. «Su marido es un estafador con talento. Utiliza los restaurantes para blanquear dinero. El esquema es sencillo. Gastos inflados, proveedores falsos, doble contabilidad. Lo descubrí por accidente cuando era su socia». Camila estudió los papeles. Planes, declaraciones, pruebas,
todo lo que había intentado encontrar por su cuenta. ¿Por qué no fuiste a la policía? Se me adelantó. Me tendió una trampa que habría hecho que cualquier denuncia mía pareciera la venganza de un socio agraviado. Perdí el negocio, mi reputación, casi todo mi dinero. Greta apretó los labios. Pero no perdí el tiempo. Durante 5 años he estado reuniendo pruebas. ¿Y por qué decide compartirlas ahora? Porque eres su punto débil, no espera que le pegues. Piensa en ti como un gato doméstico que aguantará humillaciones. Camila se reclinó en su silla, escrutando a su interlocutor. ¿Qué quieres a cambio? Justicia. Y mi parte. Greta sonrió con el borde de los labios. Tenemos un objetivo común. Destruir su imperio de mentiras. Juntas podemos hacerlo. El sonido de un coche que se acercaba hizo que ambas mujeres se pusieran nerviosas. Los faros iluminaron las ventanas del estudio. Michelle, Camila recogió rápidamente sus papeles. Será mejor que salgas por la puerta trasera. Considera mi sugerencia. Greta extendió una unidad flash. Aquí tienes copias de todos los documentos y los contactos de una abogada de confianza. Está especializada en casos como este. Cuando Michelle abrió la puerta, Camila ya estaba sentada en el salón con una copa de vino. Su postura irradiaba calma, aunque su corazón latía como loco. ¿Dónde están los papeles? Se abalanzó sobre ella, apretando los puños. ¿Cuáles, exactamente? ¿Sobre el divorcio o tus chanchullos financieros? Camila dio un sorbo a su vino. Tengo lo primero, lo segundo en un lugar seguro. Déjate de juegos, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo. ¿En serio? Háblame de Eloís. ¿Cuánto tiempo lleva ayudándote a blanquear dinero a través de tu nuevo restaurante? Michelle se puso pálido. ¿Quién? Eso no importa. Lo que importa es que sé lo suficiente. Y tus socios también empiezan a adivinarlo. La agarró por los hombros. ¿Qué quieres? Un divorcio según mis condiciones, la mitad de todos los negocios legales y silencio absoluto sobre los ilegales. Se soltó de su agarre. Tienes una semana para pensártelo. No te atreverías. Intenta comprobarlo. Camila dejó su vaso en el suelo. Ahora sí me disculpas. Ha sido un día agotador. Mientras subía las escaleras, podía sentir su mirada. Ira, miedo, incredulidad. Todo se mezclaba en esa mirada. Sabía que no se echaría atrás, pero ahora tenía un plan y aliados. En el dormitorio, Camila sacó el pendrive de Greta. La venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces debe cocinarse a fuego lento, añadiendo ingredientes poco a poco. Tendrá tiempo para estudiar todos los documentos, comprobar cada detalle. Michelle le ha enseñado una lección importante. No se puede confiar completamente en nadie, ni siquiera en los que se ofrecen a ayudar. La noche fuera de la ventana se espesaba. En algún lugar de la ciudad, Greta Swenson también estaba despierta, planeando su próximo movimiento. Y en el nuevo restaurante de Michelle, Eloise Kingsley probablemente estaba consolando a su amante, sin saber que su pequeño mundo pronto se desmoronaría. Camila abrió su portátil. Era hora de aprender el verdadero coste del silencio y hacer que Michelle pagara el precio con creces, no solo en dinero, sino también en sueños de impunidad hechos añicos. El despacho del abogado de Augusta Hall estaba en un viejo edificio de ladrillo en las afueras del distrito comercial de Orlando. Camila aparcó el coche a la sombra de un extenso roble. El sol de la mañana teñía de color miel los pisos superiores del edificio, pero abajo aún hacía frío. Greta esperaba en la entrada, mirando el escaparate de la librería de segunda mano de al lado. Parecía más vieja a la luz de la mañana, las arrugas alrededor de los ojos más pronunciadas, delatando años de preocupación y decepción. Augusta accedió a reunirse con nosotros sin cita previa. Greta señaló la puerta con la cabeza. Ella es un caso especial. Solía trabajar en el bufete de abogados que atiende los restaurantes Michelle.
La recepción les recibió con olor a café y libros antiguos. La recepcionista, una mujer joven con el pelo corto, les hizo pasar al despacho sin preguntarles nombres. Augusta Hall estaba de pie junto a la ventana contemplando la ciudad despierta, alta, con una postura impecable y una mirada penetrante en sus ojos marrones. «Siéntense», señaló los sillones de cuero. «Greta me ha hablado de su situación, señora Roberts. Tengo que admitir que su farol en el restaurante fue un movimiento audaz». Camila sacó la carpeta de documentos que Greta había reunido. «Ahora tenemos que convertir ese farol en una amenaza real». «No tan rápido». Augusta se sentó a la mesa. «Antes de empezar, necesitas conocer toda la historia. Greta, es hora de decir la verdad». Greta tamborileó con los dedos en el reposabrazos. «Hace 5 años, no solo perdí mi negocio, lo perdí todo, incluido a mi marido. Michelle no solo me engañó económicamente, destruyó mi familia». Sacó una vieja fotografía de su bolso. La foto mostraba a Greta, sonriente y más joven, junto a un hombre alto a la entrada del restaurante. «Fue nuestro primer proyecto juntos con Michelle, el restaurante Blue Bird. Mi marido Víctor era el chef. Invertimos todos nuestros ahorros, pedimos un préstamo. Michelle parecía el socio perfecto, carismático, seguro de sí mismo, con contactos en el negocio de la restauración». Augusta abrió su portátil e introdujo la contraseña. «Muéstrale el papeleo, Greta, todos los documentos». Extractos bancarios, contratos, cartas aparecieron en la pantalla. La historia del colapso financiero, escrita en el árido lenguaje de los números y el lenguaje jurídico. Michelle utilizó nuestro restaurante para blanquear dinero desde el principio, pero la trama era más complicada que los costes inflados y los proveedores falsos. Creó toda una red de empresas fantasma. Cada transacción parecía legítima sobre el papel. Greta se agarró a los reposabrazos de su silla. Víctor descubrió accidentalmente las discrepancias en los envíos de alimentos. Empezó a hacer preguntas. Una semana después, la policía encontró drogas en su coche. Un cargo inventado, pero no había forma de probarlo. 2 años de prisión. Augusta giró el monitor hacia Camila. Y mientras Víctor estaba en la cárcel, Michelle metódicamente llevó el restaurante a la quiebra. Greta intentó salvar el negocio, pero todas las pruebas de las maquinaciones desaparecieron. Cuando Víctor salió, todo lo que quedaba de sus vidas eran deudas y sueños destrozados. Camila hojeó los documentos, sintiendo crecer en su interior una fría rabia. ¿Dónde está Víctor ahora? Se fue a Europa. No pudo soportarlo. El divorcio fue la gota que colmó el vaso. Greta sacó un cigarrillo, pero se contuvo y volvió a guardar el paquete en el bolso. Me quedé. Empecé a reunir pruebas, cada cheque, cada transacción, cada firma. ¿Pero por qué no fuiste a la policía más tarde, cuando ya habías reunido todo ese papeleo? Augusta sonrió. Porque Michelle tuvo tiempo de adquirir contactos en las fuerzas del orden. Te presento a Thomas Andrews, un investigador privado de dudosa reputación. En la pantalla apareció la imagen de un hombre de mediana edad saliendo del restaurante de Michelle. Antiguo agente de policía. Ahora trabaja para tu marido. Le ayuda a cubrir sus huellas y a ensuciar a los indeseables. ¿Me estás siguiendo? Probablemente. Pero por ahora no eres una amenaza seria para Michelle. Cree que puede resolver el problema con dinero o intimidación. Greta se inclinó hacia adelante. ¿Ahora ves por qué necesitamos tu ayuda? Eres su mujer. Tienes acceso a información que no podemos obtener de otra manera. Y su nueva aventura, Eloise, añadió Augusta. Ella también es parte del plan. El nuevo restaurante no es solo una fachada para su aventura, es solo otra lavandería de dinero sucio. Camila se recostó en su silla, digiriendo la información. ¿Qué sugieres? Para empezar, una auditoría exhaustiva de todos los restaurantes, una extraoficial, por supuesto.
Tenemos que encontrar pruebas que no puedan ser ignoradas, ni siquiera por sus patrones en la policía. Tengo acceso al departamento de contabilidad. Michelle nunca pensó que yo era lo suficientemente inteligente como para descubrir sus esquemas. Bien, empezó a teclear Augusta. Pero tenemos que proceder con cautela. Un paso en falso y tendrá tiempo de cubrir sus huellas. O peor, ¿qué podría ser peor? Greta y Augusta se miraron. ¿Recuerdas la historia del cocinero de su segundo restaurante? El que supuestamente se envenenó accidentalmente con setas hace un año. También empezó a hacer demasiadas preguntas sobre los suministros. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Creéis que...? No pensamos nada, solo aconsejamos precaución. Augusta cerró el portátil. Y una cosa más, no confíes en Eloís, no importa lo que te ofrezca. No es solo una amante, es una socia de pleno derecho en sus maquinaciones. ¿Cómo lo sabes? Porque hace 5 años trabajó para el bufete que ayudó a Michelle a destruir a Greta. Eloís Kingsley no es solo una rubia bonita, es licenciada en Derecho y tiene experiencia en Derecho empresarial. Llamaron a la puerta. La recepcionista anunció la llegada del siguiente cliente. Continuaremos esta conversación más tarde. Augusta entregó a Camila una tarjeta de visita con un número escrito a mano en el reverso. Esta es una línea segura. Úsala solo como último recurso. Al salir de la oficina, Camila se detuvo en la acera. El sol de la mañana había subido y el calor empezaba a aumentar en el aire. Al otro lado de la calle, vio a un hombre con una cámara. El mismo detective de la fotografía. No le hagas caso. Greta le tocó el codo. Que piense que solo hablábamos del divorcio. Cuanto menos sepa Michelle de nuestros planes, mejor. Salieron en direcciones diferentes. Camila subió al coche pero no tenía prisa por arrancar el motor. La historia de Greta lo había cambiado todo. Ya no se trataba solo de un marido infiel. Se trataba de un hombre dispuesto a arruinar la vida de otras personas por dinero y poder. En el espejo retrovisor, se dio cuenta de que el detective estaba fotografiando su coche. Que hiciera fotos. Pronto tendría un trabajo mucho más interesante viendo cómo se desmoronaba el imperio de mentiras de Michael Roberts. El nuevo restaurante de Michael, The Golden Lagoon, estaba situado en un edificio de cristal junto al lago. Camila aparcó al otro lado de la calle, vigilando la entrada. Los obreros estaban instalando la señalización. La gran inauguración sería dentro de 3 días. Su teléfono vibró. Un mensaje de Greta. Ten cuidado. Eloís es más peligrosa de lo que parece. Camila guardó el teléfono y se ajustó las gafas transparentes. Una cámara en miniatura que Augusta le había proporcionado estaba integrada en las monturas. Era hora de que empezara el espectáculo. Dentro, el restaurante olía a pintura fresca y a abrillantador. Eloís estaba de pie junto a la barra, estudiando unos papeles. Se tensó al ver a Camila, pero mantuvo una sonrisa profesional. S.R.A. Roberts. ¡Qué sorpresa! Michelle no está aquí ahora. He venido a verla, señorita Kingsley. O debería decir, señorita Kingsley, ex abogada de empresa. La sonrisa de Eloís tembló. Ha hecho averiguaciones. No solo eso. Sé de su participación en el caso Greta Swenson. Interesante transición profesional, de la abogacía de empresa a dirigir un restaurante. Eloís dejó los documentos a un lado. ¿Qué quieres? Hablar, sin máscaras ni fingimientos. Camila tomó asiento en la barra. Las dos sabemos que este restaurante no es solo un negocio. La cuestión es hasta qué punto estás enredada en los planes de Michelle. Es un farol. No tienes pruebas. ¿En serio? ¿Qué hay de los registros de todas las transacciones a través de empresas fantasma? ¿O documentos sobre los orígenes de la inversión en este restaurante? Eloís se puso pálida. Dijo que esos documentos fueron destruidos. Michelle dice muchas cosas, como que te quiere. ¿Crees que eso también es verdad? La incertidumbre brilló en los ojos de Eloísa. Camila continuó.
¿Sabes lo que le pasó a su anterior amante? ¿La que trabajaba en su tercer restaurante hace 2 años? Se fue a Europa. ¿En serio? Qué raro. Su pasaporte nunca salió del país. Pero las cuentas se vaciaron el día antes de que desapareciera. Eloís se sirvió un poco de agua, con la mano visiblemente temblorosa. ¿A qué viene todo esto? Una sugerencia. Es usted una mujer inteligente, señorita Kingsley, demasiado lista para no darse cuenta de que tarde o temprano Michelle se deshará de usted, igual que se deshizo de todos los que sabían demasiado. ¿Y qué propones? Cooperación. Conoces los detalles de sus operaciones desde dentro. Puedo garantizarte protección y una parte de sus bienes después del divorcio. Un maitre apareció en el vestíbulo y Eloís le hizo un gesto con la mano para que se marchara. ¿Por qué debería creerte? Porque tengo algo que Michelle no tiene, un plan alternativo. Cuando todo se venga abajo, tendrás que elegir, hundirte con él o salir nadando con mi ayuda. La puerta principal se abrió, dejando entrar a Thomas Andrews. El detective caminó tranquilamente hacia la barra, ignorando desafiantemente a Camila. «Whisky con hielo, por favor», se acomodó a 2 taburetes de ellas. «Bonito día para una charla familiar, ¿verdad, Sra. Roberts?» «Señor Andrews, ¿cómo va su vigilancia? ¿Algún buen ángulo?» Sonrió. Observación profesional. Una habilidad útil. Sobre todo cuando te fijas en detalles interesantes. Encuentros con ciertas personas, por ejemplo. ¿Se refiere a Greta Swenson? No sea tímido, la señorita Kingsley ya lo sabe. Eloís colocó un vaso delante del detective. Thomas está aquí por negocios. Estábamos hablando de la seguridad en la inauguración. Por supuesto, la seguridad es lo primero, se levantó Camila. Considere mi oferta, señorita Kingsley. Tiene hasta la inauguración. Saliendo del restaurante marcó el número de Augusta. El cebo ha sido mordido, Eloís está asustada. Estupendo. ¿Apareció Thomas como pensábamos? Sí, creo que va a informar de nuestra conversación a Michelle. Eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Que piense que estamos tratando de robar a Eloís. Eso lo distraerá de su verdadero objetivo. Camila subió al coche. ¿Y si acepta? Si realmente decide cooperar, no lo hará. Eloísa está demasiado enredada en los asuntos de Michelle. No hay vuelta atrás. ¿Por qué estás tan seguro? Una pausa en el auricular. Porque fue ella quien redactó los documentos que inculparon a Víctor. Fue idea suya usar las drogas. Camila vio a Thomas salir del restaurante y subir a un todoterreno negro. Entonces se merece lo que se merece. Todo el mundo tendrá lo que se merece. Solo tenemos que jugar bien nuestras cartas. Esa noche, Camila miró la grabación de la cámara a través de sus gafas. La expresión de la cara de Eloís al mencionar a su anterior amante, las manos temblorosas, las miradas nerviosas a Thomas. El miedo, justo lo que necesitaban. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás tramando. Reúnete conmigo mañana al mediodía en la cafetería Morning Star. Ven solo. El número se identificó como fijo. Era un teléfono público. Camila envió un mensaje a Greta. Parece que tenemos un nuevo jugador. La respuesta llegó al instante. No vayas. Podría ser una trampa. O una fuente de información. A veces hay que arriesgarse. Sonó el timbre. Un repartidor con un ramo de lirios blancos estaba en el umbral. «Señora Roberts, entrega». En el ramo había una nota escrita con la familiar letra de Michelle. «Cenemos mañana. Tenemos que hablar». Camila puso las flores en un jarrón. Lirios blancos, como en su boda. Michelle recordaba esos detalles, los utilizaba como armas. Pero ahora esas técnicas ya no funcionaban. Marcó el número de Augusta. «Mañana tengo 2 invitaciones. Mediodía, reunión con John Doe. Noche, cena con Michael». Perfecto. Que piense que tiene el control. Lo hará descuidado. ¿Y John Doe?
Enviaré a un hombre para hacer un seguimiento en el café, pero depende de ti arriesgarte o no. Camila se acercó a la ventana. Las luces de la casa vecina estaban encendidas. Una pareja cenaba en la cocina, sus siluetas se perfilaban claramente en la ventana. Una vida normal, una noche normal. Ella también había tenido una vida así una vez. O también había sido una actuación. El teléfono volvió a sonar, Greta. Hay noticias. He encontrado los papeles del primer restaurante de Michelle. El que se quemó hace 15 años. Seguro. Investigación. ¿Qué pasa con eso? El incendio no fue un accidente. Y el dinero del seguro no fue solo al nuevo restaurante. Parte de él desapareció en cuentas en el extranjero. ¿Su primer delito? No. El primero que podemos probar. Camila se quedó mirando los lirios del jarrón. Los pétalos blancos ya empezaban a oscurecerse en los bordes. Entonces, mañana será un día interesante. Ten cuidado, Michelle se siente amenazada, y una bestia acorralada es muy peligrosa. El zumbido de la nevera parecía especialmente fuerte en el silencio de la noche. Camila sacó su portátil. Era hora de prepararse para las reuniones de mañana. Una de ellas sería el punto de inflexión en este juego. Solo quedaba averiguar quién. El Morning Star Café se escondía en una tranquila callejuela del casco antiguo. Un cartel destartalado, toldos verdes sobre las ventanas, sillas de mimbre en un pequeño porche. Camila llegó media hora antes de lo previsto y eligió una mesa en un rincón del local con buenas vistas a la entrada. La camarera trajo café. Había pocos clientes. Una pareja de ancianos junto a la ventana, un estudiante con un portátil, un hombre con traje de negocios que miraba un periódico. Augusta había prometido enviar a un observador, pero Camila no podía saber cuál de ellos trabajaba para el abogado. A las 12:05 se abrió la puerta. Entró una mujer de mediana edad con un estricto traje gris y una carpeta en la mano. Echó un vistazo a la sala y se dirigió a la mesa de Camila. Verónica Page, antigua auditora de la cadena de restaurantes de su marido, se sentó y dejó la carpeta sobre la mesa. No tenemos mucho tiempo. Michelle no puede enterarse de nuestra reunión. ¿Por qué ha decidido ponerse en contacto conmigo? Porque estaba cansada de tener miedo. Hace 3 años descubrí discrepancias en los registros financieros. Empecé a indagar más y encontré pruebas de blanqueo de dinero. Michelle me ofreció una parte por mi silencio. Verónica abrió la carpeta y sacó un pendrive. Aquí están las copias de todos los documentos que conseguí guardar antes de que me despidieran. Esquemas, cuentas, nombres de testaferros, pero lo más importante, pruebas de los vínculos de Michelle con ciertas organizaciones criminales. ¿Por qué no fuiste a la policía? Lo intenté. Al día siguiente, colocaron drogas en mi coche. Thomas Andrews dirigió personalmente el registro. La implicación era clara. Camila cogió el pendrive. ¿Por qué ahora? ¿Qué? Me enteré de tu conversación con Eloís, sobre ti recopilando información. Tal vez juntos podamos tener la oportunidad de detenerlo. La puerta principal se abrió de nuevo. Verónica se estremeció. Thomas Andrews estaba en el umbral. No te des la vuelta, susurró. Coge la carpeta y sal por la cocina. Yo le distraeré. Camila se levantó, apretando la carpeta contra su pecho. Por el rabillo del ojo, vio que Verónica se dirigía hacia el detective, diciéndole algo emocionado. La cocina olía a productos recién horneados. La cocinera solo alcanzó a verla mientras se deslizaba hacia la puerta trasera. El coche de Augusta esperaba en el callejón. «Date prisa», el abogado abrió la puerta de golpe. «Tenemos 1 hora antes de tu reunión con Michelle». Se dirigieron al despacho de Augusta. Greta ya les esperaba, paseándose nerviosa por el despacho. «Verónica se puso en contacto con nosotros hace una semana», explicó Augusta, encendiendo el ordenador. «Hemos comprobado su historial. Todo concuerda. Pero ¿por qué organizar esta reunión en un café? En las narices de Thomas. Necesitábamos que Michelle supiera que se estaban reuniendo testigos en su contra.
Le pondría nervioso, cometería errores. Greta se detuvo en la ventana. Ya está cometiendo errores. Ayer despidió a 3 empleados del nuevo restaurante. Sin motivo, sin indemnización. Presa del pánico, Camila sacó un pendrive. Veamos qué hay aquí. Los archivos de Verónica resultaron ser un verdadero tesoro. Esquemas de blanqueo de dinero a través de envíos falsos, facturas falsificadas, una lista de empresas fantasma. Y lo más importante, los nombres de las personas que ayudaban a blanquear el dinero. Entre ellos hay 2 funcionarios de Hacienda, Augusta tomó notas, y el juez Randall. Eso explica por qué todos los casos contra Michelle se cerraron tan rápido. ¿Y Verónica? ¿Está a salvo? Hemos organizado asilo temporal para ella. Una vez que el caso vaya a juicio, será una testigo clave. Camila miró su reloj. Tengo que irme. Michelle me espera en el restaurante. Ten cuidado. Greta le entregó una pequeña grabadora. Graba cada palabra. El restaurante Orquídea Blanca recibió a Camila con luces tenues y el sonido de un piano. Michelle esperaba en una mesa al fondo de la sala. Delante de él había una botella de su vino favorito. Llegas tarde, se levantó, intentando besarle la mejilla. Camila se apartó. El tráfico, ¿de qué querías hablar? De nosotros, sobre el futuro, sirvió el vino. Exageré con el divorcio. Podemos arreglar las cosas. ¿En serio? ¿Qué pasa con Eloís? Un error, una metedura de pata temporal. Michelle cubrió su mano con la de él. 15 años no se pueden tirar a la basura. Como Greta Swenson o Verónica Page. Sus dedos se tensaron. No sé lo que te dijeron. Lo suficiente, incluyendo la historia del primer restaurante, el que se quemó. Michael se reclinó en su silla. ¿Por qué saliste con Verónica? Te lo dije, tráfico. ¿Estabas saliendo con alguien más? No juegues conmigo, Camila. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. A diferencia de ti, dime, ¿es cierto que el ayudante del cocinero murió en ese incendio? Michelle se puso blanco. Fue un accidente. Como la historia de las drogas en el coche de Víctor, o con la desaparición de su anterior amante. Basta. ¿O qué? ¿Vas a enviar a Thomas con otro montaje? Me temo que eso no ayudará ahora. Se levantó de la mesa. Sabes, tienes razón. 15 años no se pueden tirar a la basura. Pueden usarse para aprender todas las debilidades de un hombre, todos sus secretos, todas las acciones sucias. ¿Me estás amenazando? No, cariño, te lo prometo, sonrió Camila. Revisa tu correo. Te he enviado una copia de un documento interesante. Puedes enseñárselo a tus socios. Al salir del restaurante, marcó el número de Augusta. La reunión ha terminado. Ha mordido el anzuelo. Bien, ahora esperamos su reacción. En el coche, Camila escuchó la grabación de la conversación. Las amenazas de Michelle, sus reservas, todo podía ser útil. Pero no eran las palabras lo que importaba, era lo que no dijo. Su miedo a exponerse. El teléfono vibró. Un mensaje de Greta. Eloís acaba de dejar el restaurante, cogió todas sus cosas y desapareció. Ratas huyendo de un barco que se hunde, murmuró Camila arrancando el coche. Iba a ser una larga noche por delante. Había que preparar el siguiente movimiento. La batalla por el imperio de Michael Roberts entraba en una fase decisiva. Los periódicos de la mañana estaban salpicados de titulares sobre el repentino cierre del Golden Lagoon. Camila echó un vistazo a los artículos mientras estaba sentada en el despacho de Augusta. Una fuente anónima informó a los periodistas sobre la auditoría de Hacienda. Las acciones de la cadena de restaurantes Michaels se desplomaban rápidamente. No somos nosotros. Augusta trajo café recién hecho. Parece que Eloís decidió contratar un seguro antes de desaparecer. ¿Dónde está ahora? Nuestras fuentes la vieron en el aeropuerto de Miami. Compró un billete a Brasil, pero no cogió el vuelo. Greta hojeó los documentos del pendrive de Verónica. Inteligente. Pista falsa. La pregunta es,
¿Está trabajando para sí misma o para Michelle? Sonó el teléfono de Camila, un número desconocido. Se hizo el silencio al otro lado. Solo se oía una respiración agitada. Sé que eres tú, Eloísa. Una pausa. Me reuniré contigo, en privado. Tengo algo que le destruirá para siempre. ¿Por qué debería creerte? Porque sé la verdad sobre el incendio, sobre quién murió realmente entonces. Camila miró hacia Augusta. ¿Dónde? En el parque de atracciones Wonderful World, dentro de una hora en la noria. Greta sacudió la cabeza. Es una trampa. O una oportunidad para descubrir la verdad, suspiró Augusta. Podemos respaldarte. Tengo gente en la seguridad del parque. El parque recibió a Camila con risas de niños y olor a caramelo. La noria giraba sobre un cielo despejado. Eloís esperaba en la taquilla, pálida, con gafas oscuras, nerviosa y con el bolso en la mano. ¿Quieres dar una vuelta?, señaló con la cabeza al volante. Allí nadie nos oirá, eso seguro. En la cabina se encontraron con una vista de pájaro. La ciudad se extendía en un mosaico de tejados y calles. ¿Sabes quién era realmente el dueño del primer restaurante de Michelle? Eloís se quitó las gafas. Tenía ojeras. Su hermano, un hermano menor del que nadie sabe nada. Michelle no tiene hermano. Tenía uno, Jeremy Roberts, un chef con talento que soñaba con tener su propio restaurante. Michelle le convenció para pedir un préstamo, hacerle socio, y luego organizó el incendio. Eloís sacó una vieja fotografía de su bolso. Dos jóvenes a la entrada del restaurante, Michelle y su réplica exacta, solo que más joven. Jeremy no debía estar allí aquella noche. Volvió a por su libro de cocina. Michelle lo sabía, pero no detuvo a los pirómanos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque está planeando lo mismo con la Laguna Dorada. Seguros, incendios provocados, blanqueo de dinero. Solo que ahora hay papeles que prueban que es culpable. La cabina comenzó a descender. Eloís miró a su alrededor, nerviosa. Tengo una hora para desaparecer. Todas las pruebas están en la caja fuerte del restaurante. El código es la fecha de la muerte de Jeremy. ¿Por qué debería creerte? Porque tengo miedo de acabar tan bien como Jeremy, o como esa camarera que sabía demasiado. La rueda se detuvo. En la plaza junto a la salida del parque, Camila divisó a Thomas Andrews. «Está aquí», susurró Eloísa. «Tengo que irme. No dejes que se salga con la suya otra vez». Saltó del puesto y desapareció entre la multitud. Camila aferró la fotografía en la mano, la única prueba de la existencia de Jeremy Roberts. Esa tarde, en el despacho de Augusta, verificaron la información de Eloís. Greta encontró viejos artículos de periódico sobre el incendio. En ellos no se mencionaba el nombre del muerto. El cuerpo estaba demasiado quemado para identificarlo, leyó Augusta el informe policial. Michelle lo identificó como un vagabundo que a veces dormía fuera del restaurante. ¿Y el certificado de defunción de Jeremy? No existe, al menos no oficialmente. Camila consideró la fotografía. Deberíamos comprobar la caja fuerte. Si Eloís no mintió, eso es una locura. Greta sacudió la cabeza. Michelle debe haber cambiado el código. No necesariamente. La gente así suele utilizar fechas significativas, especialmente relacionadas con sus crímenes. El teléfono de Augusta sonó. Al escuchar a la persona en la línea, hizo una mueca. Han encontrado a Eloís, en un motel a las afueras de la ciudad, sobredosis. ¿Suicidio? La policía cree que sí, pero sabemos lo que significa. Camila miró por la ventana la ciudad nocturna de fuera. Está cubriendo sus huellas. Teme que hable. Así que dijo la verdad. Greta apretó los puños. La historia se repite. Primero el hermano, luego Víctor, ahora Eloís. Tenemos que llegar al restaurante antes de que él llegue a la caja fuerte.
Augusta negó con la cabeza. Demasiado peligroso. Tenemos suficientes otras pruebas. Pero no tan evidentes. Si realmente hay documentos ahí sobre el primer incendio provocado, no será solo destrucción de negocios, es la cárcel, reflexionó Greta. Todavía tengo contactos entre el personal. Podríamos organizar una distracción. El plan maduró rápidamente. Greta se puso en contacto con el antiguo chef que ahora trabajaba en el Golden Lagoon. En una hora iba a haber un incendio en la cocina del restaurante, pequeño, controlado, pero suficiente para evacuar. Tendrás 10 minutos. Augusta le entregó los guantes a Camila. La seguridad se concentrará en la entrada principal. La puerta trasera permanecerá desatendida. Si Michelle aparece, le detendremos. Hacienda tiene nuevas preguntas sobre sus declaraciones. Camila apretó en su mano una foto de los hermanos Roberts. Es hora de poner fin a esta historia. La noche descendió sobre la ciudad, envolviendo los edificios en una neblina azul. En algún lugar de la oscuridad se escondía la verdad sobre el pasado de Michelle, una verdad que tenía que salir finalmente a la luz. El viento nocturno hacía volar trozos de papel por el aparcamiento vacío de la Laguna Dorada. Camila esperaba en las sombras de la entrada de servicio, observando a los escasos transeúntes. El reloj marcaba las 12 menos cuarto. La voz de Greta llegó a través del auricular. Marco, está en posición. Empezará en la cocina en 5 minutos. Marco era el antiguo sous chef de Víctor, que guardaba rencor a Michelle por su despido improcedente. Su ayuda en la organización de un fuego controlado fue inestimable. Camila comprueba sus guantes. En su bolsillo había una fotografía de los hermanos Roberts, un recordatorio del precio que Michelle estaba dispuesto a pagar por su ambición. Las primeras bocanadas de humo aparecieron en las ventanas de la cocina justo a tiempo. Las alarmas contra incendios se dispararon, inundando el aparcamiento con una luz roja intermitente. El guardia de la entrada principal, inquieto, pide refuerzos por radio. «Es la hora», ordenó Augusta por el comunicador. La puerta de servicio se abrió con una tarjeta llave que Greta había obtenido a través de antiguos contactos. Los pasillos estaban vacíos. El personal había abandonado el edificio por la salida principal. El humo de la cocina era una tapadera perfecta. El despacho de Michelle se encontraba en la primera planta. Camila subió las escaleras, escuchando los sonidos del exterior. Las sirenas de los camiones de bomberos ya sonaban a lo lejos. La cerradura de la puerta del despacho resultó más difícil de lo previsto. Camila perdió unos segundos preciosos mientras jugueteaba con las ganzúas que Augusta le había proporcionado. «Deprisa», se apresuró Greta. «Los bomberos llegarán en 3 minutos». Finalmente, la puerta cedió. El despacho estaba sumido en la penumbra. Solo la iluminación de emergencia proyectaba destellos rojizos sobre el pulido mobiliario. La caja fuerte estaba oculta tras un cuadro, solución típica de un hombre que se creía más listo que los demás. Camila marcó la combinación, la fecha del incendio, 15 años atrás. El mecanismo chasqueó, negándose a abrirse. ¿La pista de Eloísa era falsa? Prueba al revés, sugirió Augusta. A Michelle le gustan las combinaciones espejo. El orden inverso de los números funcionó. La caja fuerte contenía una pila de documentos y un viejo cuaderno encuadernado en cuero. «Ya lo tengo». Camila empezó a hacer fotos del contenido. «Aquí hay pólizas de seguro, algunos recibos». De repente, las luces del pasillo se apagaron. La conexión del auricular crepitó con estática. «Camila, sal de ahí». La voz de Greta rompió el ruido. «Michelle». La puerta del despacho se abrió de golpe. Thomas Andrews estaba en el umbral, apuntando a Camila con una pistola. «No se mueva, SRE. Roberts, el señor Roberts quiere hablar con usted». Michelle apareció a continuación, con un teléfono en la mano. Las imágenes de vigilancia parpadearon en la pantalla. «Qué predecible», sonrió. Eloís demostró ser útil incluso después de muerta. El cebo perfecto.
Tú la mataste. Ella eligió su propio camino, igual que mi hermano. Camila apretó el teléfono con las imágenes en su bolsillo. La transmisión de datos tenía que ser en tiempo real, si la conexión no estaba bloqueada. ¿Crees que estos papeles probarán algo? Michelle se acercó. Salí de la historia con mi hermano. Saldré de ella ahora. Pero ahora no tienes cobertura con la policía. El juez Randall fue detenido hace una hora. La sonrisa de Michelle tembló. Vas de farol. Comprueba las noticias. Operación federal, corrupción, soborno, uso de cargo oficial. Thomas se movió nervioso de un pie a otro. Jefe, tal vez... Cállate. Michelle le arrebató el arma. Todo ha sido pensado, años en la fabricación. ¿Y una mujer decide arruinarlo? No una mujer, la justicia. ¿Justicia? Se rió. No existe, solo existe el poder y la capacidad de usarlo. Los gritos de los bomberos llegaban del exterior. Empezó a salir humo por debajo de la puerta del despacho. ¿Sabes lo que pasó realmente aquella noche? Michelle apuntó la pistola al pecho de Camila. Jeremy adivinó que fue un incendio provocado. Vino a detenerme. Habló de moral, de honestidad. Un chico ingenuo con grandes sueños. Le empujaste por las escaleras. Se cayó. Yo solo no le ayudé a levantarse. A veces el destino nos da señales. Solo hay que saber leerlas. Thomas retrocedió hacia la puerta. El fuego está empeorando. Tenemos que salir de aquí. Cállate. Michelle mantuvo sus ojos en Camila. ¿Crees que no sabía de tus reuniones con Greta? ¿Sobre Verónica? ¿Sobre todos los que están decididos a vengarse de mí? Lo sabía, pero no pude evitarlo. Siempre hay una manera. Su dedo se apoyó en el gatillo. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe. Un grupo de hombres uniformados de agentes federales se plantó en el umbral. Michelle Roberts queda detenida. La pistola en su mano temblaba. Por un momento, algo brilló en sus ojos. Miedo, comprensión, desesperación. Se volvió bruscamente hacia la ventana. «¡Quieto!», gritó el agente. El tintineo de los cristales rotos se mezcló con el estallido de un disparo. El cuerpo de Michelle desapareció en la oscuridad al otro lado de la ventana. Se oyó un ruido sordo en el piso de abajo. Thomas ya estaba tendido en el suelo, mientras los agentes le colocaban las esposas. Camila bajó lentamente a la silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Estás bien?». El agente le tendió una botella de agua. «Recibimos una señal de tu abogado. Las escuchas del despacho grabaron todas las confesiones». Augusta apareció en el pasillo, seguida de Greta. «Se acabó. Los federales han tomado el control de todos sus bienes. Han encontrado pruebas de blanqueo de dinero, vínculos con el crimen organizado. ¿Michelle? Viva. Se rompió la pierna en una caída. Ahora lo llevan al hospital bajo vigilancia». Camila sacó del bolsillo una foto de los hermanos Roberts. Ahora Jeremy tendrá justicia. Igual que todos los demás. Greta le puso una mano en el hombro. «Vámonos. No hay nada más que hacer aquí». Salieron del edificio por la entrada principal. Los bomberos estaban terminando de apagar un pequeño incendio en la cocina. Los coches de policía rodeaban el aparcamiento y sus intermitentes pintaban la noche de rojo y azul. Camila levantó los ojos hacia la ventana rota de la oficina. 15 años atrás, otra ventana, otro incendio, habían iniciado un imperio de mentiras. Ahora todo volvía a la normalidad. «Vamos a casa». Augusta abrió la puerta del coche. «Mañana va a ser un día ajetreado. La prensa, la policía, el tribunal. Mañana empieza una nueva vida». Camila subió al coche. «Para todos nosotros». La sala de vistas parecía un teatro, las mismas filas de bancos, el mismo silencio antes de empezar la representación. Camila se sentó en primera fila, mirando los paneles tallados de las paredes. Greta se sentó a su lado, hojeando nerviosa las páginas de su declaración. Había pasado un mes desde la noche de la detención. Michelle aún llevaba la pierna escayolada.
pero se comportaba con su arrogancia habitual. Su nuevo abogado, un joven y ambicioso letrado de un prestigioso bufete, extendía papeles sobre la mesa de la defensa. «Va a intentar llegar a un acuerdo», susurró Augusta, inclinándose hacia Camila. «Los federales le han ofrecido reducir su condena a cambio de los nombres de sus socios. ¿Y el juez? Uno nuevo, sin vínculos con la antigua trama de corrupción». Verónica Page entró en la habitación, pálida pero decidida. Desde la muerte de Eloise, se había convertido en una testigo clave para la acusación. La seguía Thomas Andrews esposado. El detective había decidido cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. La jueza Helena Montgomery dio un golpecito con el mazo, llamando al orden. Parecía una cincuentona, pero su mirada delataba años de experiencia. Ahora comenzamos la audiencia sobre el caso del Estado contra Michael Roberts. Camila observó a su marido. Su aplomo, su traje caro, su sonrisa confiada, todo parecía ahora una máscara cuyas grietas se hacían cada vez más visibles. El fiscal comenzó con la historia del primer restaurante. En la pantalla apareció una fotografía de los hermanos Roberts, la misma que había en la caja fuerte. Michelle se estremeció cuando apareció el nombre de Jeremy. Hace 15 años, el acusado cometió su primer delito conocido. Las declaraciones se sucedieron una tras otra. Verónica detalló los planes de blanqueo de dinero. Thomas confesó haber plantado pruebas e intimidado a testigos. Greta contó la ruina de su restaurante. El abogado de Michelle intentó rebatir cada declaración, pero las pruebas eran irrefutables. Registros de cajas de seguridad, registros bancarios, declaraciones de testigos, todo daba una imagen de años de actividad delictiva. El segundo día de la vista le llegó el turno a Camila. Subió al estrado y sintió la mirada de su marido. «Diga al tribunal cómo descubrió la actividad delictiva del señor Roberts». Camila comenzó con la cena en el restaurante, la humillación pública que fue el principio del fin. Describió cómo sus años de analista financiera le habían ayudado a ver las discrepancias en los documentos. «¡Protesto!», el abogado de Michelle saltó. «La testigo está usando suposiciones». «Denegada», el juez Montgomery asintió a Camila. «Continúe». La historia se desarrolló ante el jurado. El encuentro con Greta, el testimonio de Verónica, las confesiones de Eloísa. Camila habló uniformemente, evitando la emoción, basándose solo en los hechos. «Dígame, S.R.A. Roberts, ¿cuándo se dio cuenta de que su marido estaba implicado en la muerte de su hermano?» Michelle se echó hacia adelante. Su calma artificiosa se resquebrajó, dejando al descubierto el miedo. Los documentos de la caja fuerte confirmaron las sospechas, pero finalmente se aclaró en su despacho, cuando confesó. El abogado de Michelle solicitó un receso. En el pasillo del juzgado, Augusta interceptó a Camila. «¿Quieren un trato? Michelle está dispuesto a declararse culpable de delitos financieros a cambio de retirar los cargos por el asesinato de su hermano». «No». Greta apretó los puños. «Después de todo lo que ha hecho». «Depende del fiscal». Augusta miró su reloj. «Pero dadas todas las pruebas, creo que dirán que no». Tras la pausa, el ambiente en la sala cambió. Michelle cuchicheaba tenso con su abogado sobre algo. Su confianza en sí mismo se evaporó, dejando paso a la confusión de un hombre que se enfrenta por primera vez a la inevitabilidad del castigo. El fiscal llamó al último testigo, un inspector de incendios que había investigado un caso de hacía 15 años. Su testimonio, apoyado por nuevas pruebas, confirmó finalmente la versión del incendio intencionado. Michelle tuvo la última palabra antes de que se pronunciara el veredicto. Se levantó, apoyándose en su bastón. «Construí un imperio, creé puestos de trabajo, traje prosperidad a la ciudad. Sí, ha habido errores, irregularidades financieras, pero no soy un asesino. Mi hermano
Le tembló la voz. En el silencio que siguió, Camila vio una sombra recorrer su rostro, la sombra del hombre asustado en que se había convertido la noche de su detención. El jurado deliberó brevemente. El veredicto sonó como el veredicto de toda una era de mentiras y manipulación. Culpable de los cargos. El juez Montgomery leyó la sentencia. 25 años de prisión sin libertad condicional durante los primeros 15 años. Confiscación de bienes. Multas. Mientras Mikel era conducido fuera de la sala, permaneció un momento junto a Camila. «Has arruinado todo lo que he construido». «No», negó con la cabeza. «Lo hiciste tú mismo. Hace 15 años, cuando decidiste que el fin justifica cualquier medio». Las puertas de la sala se cerraron tras él. Greta apretó la mano de Camila. «Ahora sí que se acabó». «No del todo». Augusta recogió sus papeles. «Hay un juicio civil próximamente. Indemnización para las víctimas. Restauración de la justicia». Salieron del juzgado en un día soleado. Los periodistas se agolpaban en los escalones, pero Camila no hizo ademán de responder a las preguntas. Las palabras ya no importaban. La verdad había hablado por sí sola. El viento otoñal movía las hojas caídas en el aparcamiento desierto de la Laguna Dorada. Camila se detuvo en la entrada, mirando el cartel descolorido. Desde el juicio, el restaurante se había vaciado, convirtiéndose en un monumento silencioso al imperio en ruinas de Michelle. El ayuntamiento aprobó la cesión del edificio para un nuevo proyecto. Augusta le entregó una carpeta con papeles. «Greta se ha ofrecido a abrir aquí una escuela de cocina Jeremy Roberts». «¿Lo sabe Michelle?» «Le han informado. Dicen que es la primera vez que muestra emoción desde su encarcelamiento». El interior del restaurante olía a polvo y olvido. Los obreros de la construcción ya habían empezado a desmontar el bar, el mismo en el que Eloís había hojeado nerviosamente los papeles en su último encuentro. «Verónica ha llamado desde Europa». Augusta tomó asiento en la silla superviviente. «El programa de protección de testigos le ha dado una nueva identidad. Va a dar clases de contabilidad financiera en una universidad privada». Camila pasó la mano por la pared donde solían colgar fotos de invitados famosos. «¿Y Thomas?» 5 años de libertad condicional por cooperar con la investigación. Ahora trabaja como consultor de seguridad en Seattle. Una tabla del suelo crujió con fuerza en la esquina más alejada del vestíbulo. Se dieron la vuelta. Greta estaba de pie en la puerta sosteniendo un viejo libro de cocina. «Lo encontré en la trastienda. Es la letra de Jeremy. Solía escribir sus recetas aquí». Camila cogió el libro con cuidado. Las páginas amarillentas mostraban las marcas de años de trabajo en la cocina, manchas de salsa, notas en los márgenes, bocetos de nuevos platos. «Va a ser la primera pieza del museo de la escuela». Greta quitó una mota de polvo invisible de la cubierta. «Víctor aceptó venir a la inauguración. Dice que es hora de dejar atrás los fantasmas del pasado». Augusta sacó su teléfono. «Llaman de la fiscalía. Parece que Michelle tiene nuevos testimonios sobre sus vínculos con funcionarios corruptos. ¿Intentando que le reduzcan la condena? Más bien vengarse de sus antiguos patrones. La soledad en una celda suelta las lenguas». Camila se acercó a la ventana. Fuera del cristal podía ver el parque donde había conocido a Eloís. La noria hacía tiempo que se había parado. El parque estaba cerrado por reformas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Rodeó con la mano el vestíbulo vacío. «La vida sigue». Greta le puso una mano en el hombro. «Convertiremos un lugar de dolor en un espacio de esperanza. Jóvenes chefs aprenderán aquí el arte de la cocina, algo con lo que Jeremy soñaba». «¿Y los documentos de la caja fuerte?» «En los archivos de la Oficina Federal. Un pedazo de historia que no volverá a ocurrir». Fuera, se oyó el ruido de coches que se acercaban. Habían llegado los representantes de la organización benéfica que financiaba el proyecto de la escuela. Era hora de empezar un nuevo capítulo en la historia del lugar. «¿Sabes?» Augusta recogió sus papeles. «A veces,
La justicia no llega como esperamos, no a través de la venganza ruidosa, sino a través de la transformación silenciosa. Camila echó un último vistazo a la sala. Aquí terminaba una historia y empezaba otra. Una historia de cómo el dolor puede convertirse en esperanza y la traición en la base de algo nuevo. Ya es hora, le tendió las llaves a Greta. Este es tu bebé ahora. Cuando salió del restaurante, no miró atrás. Había una reunión con los contratistas por delante, una discusión sobre el proyecto de renovación, 1000 pequeños detalles de una nueva vida. Una vida después de la venganza, después del dolor, después de la traición. El viento se levantó, arrancando las últimas hojas de los árboles. Camila subió al coche y dejó el libro de cocina de Jeremy en el asiento del copiloto. Era hora no solo de cerrar viejas cuentas, sino de abrir nuevas oportunidades. La escuela de cocina. Jeremy Roberts abrió sus puertas exactamente un año después del juicio de Michelle. El antiguo edificio del Golden Lagoon se transformó. Paredes brillantes, grandes ventanales, modernos equipos en la cocina. Del antiguo restaurante solo quedaban los cimientos y parte de la mampostería histórica. Camila subió los familiares escalones, escuchando el murmullo de las voces en el interior. Hoy era un día especial, la primera graduación de jóvenes chefs y la inauguración del Museo de Arte Gastronómico. En el vestíbulo la esperaba Greta, que ya no era la mujer destrozada en busca de venganza, sino la segura directora de la escuela. A su lado estaba Víctor, que había volado desde Europa para la ceremonia de inauguración. Todo está listo, Greta señaló la vitrina acristalada de la entrada. Echa un vistazo. Detrás del cristal estaba el andrajoso libro de cocina de Jeremy, abierto por la página de su receta estrella. Junto a él estaba la misma fotografía de los hermanos Roberts que había sido la clave para desentrañar toda la historia. Los periodistas ya están reunidos en el salón principal. Se acercó Augusta, elegante con un traje riguroso. También han llegado representantes de la alcaldía. El primer piso, donde antes estaba el despacho de Michelle, era ahora una biblioteca de libros de cocina. Camila se detuvo ante la ventana, la misma por la que su marido había intentado escapar de la justicia hacía un año. Verónica envió un mensaje de vídeo para la ceremonia. Augusta le tendió un portapapeles. Ahora es presidenta del Departamento de Finanzas en Londres. ¿Y Michelle? Sigue en una prisión de máxima seguridad. Dicen que está escribiendo sus memorias. Víctor se unió a ellos, apoyándose en su bastón. Los efectos de aquellos acontecimientos de hacía mucho tiempo aún se hacían sentir. Sabes, me llevó mucho tiempo perdonarme por no haber descubierto antes sus maquinaciones. Pasó la mano por los lomos de los libros. Pero ahora me doy cuenta. Todo a su tiempo. La sala estaba abarrotada de los primeros graduados de la escuela. 20 jóvenes chefs que habían adquirido no solo conocimientos profesionales, sino también una comprensión de la ética en los negocios. Entre ellos, la hija de la camarera desaparecida en circunstancias misteriosas. La escuela le había concedido una beca completa. Es hora de empezar, Greta se ajustó las gafas. Camila, ¿estás lista para dar tu discurso? Camila asintió. Bajaron a la sala principal, donde un año antes Eloísa había estado estudiando nerviosamente unos papeles. Ahora había filas de sillas y en la pared colgaba un retrato de Jeremy Roberts, un joven chef que soñaba con tener su propio restaurante. Señoras y señores, empezó Camila, subiendo al pequeño escenario. No estamos aquí solo para abrir una nueva escuela. Estamos aquí para convertir una historia de dolor y traición en una historia de esperanza y renacimiento. Habló de los sueños de Jeremy, de la importancia de la honestidad en los negocios, de cómo una decisión puede cambiar muchas vidas. No mencionó a Michelle. Su nombre permaneció en la sala del tribunal, en los informes policiales, en los archivos de los periódicos. Después de la ceremonia,
Cuando la multitud de periodistas y funcionarios se hubo calmado, se reunieron en el pequeño patio. Greta sirvió champán y Víctor sacó viejas fotografías de su primer restaurante. ¿Recuerdas cómo empezó? Mostró una instantánea de él y Greta en la entrada del Bluebird. ¡Qué ingenuos éramos! Ingenuos no, objetó Greta. De verdad, es que el mundo era más complicado de lo que pensábamos. Augusta recibió un mensaje en su teléfono. Thomas Andrews ha dado un nuevo testimonio. Han salido a la luz detalles de más crímenes de Michelle. Ya no importa, Camila sacudió la cabeza. Dejemos que el pasado sea el pasado. Caía la tarde. Los últimos rayos de sol se filtraban por las vidrieras de la escuela, coloreando la sala con tonos cálidos. En la cocina, los futuros chefs preparaban una cena de celebración con recetas del libro de Jeremy. ¿Sabes? Víctor puso la mano en el hombro de Greta. Puede que todo ocurriera exactamente como tenía que ocurrir. A veces tienes que perderlo todo para crear algo real. Camila observó la ajetreada cocina a través de la ventana panorámica. Los jóvenes cocineros se movían armoniosamente, respetuosos con la comida y el proceso, sin aspavientos ni ostentación, solo con auténtico amor por su trabajo. ¿Qué vais a hacer ahora?, preguntó Augusta. Vivir, respondió Camila con sencillez. Sin mirar al pasado, sin sed de venganza. Solo vivir. Levantaron sus copas. Por un nuevo comienzo, por la cicatrización de viejas heridas, por un futuro en el que la justicia no se gane mediante la venganza, sino mediante la creación. En ese momento, el aroma de productos recién horneados llegó desde la cocina. Alguien estaba preparando el postre estrella de Jeremy, la misma receta que había anotado en su libro 15 años atrás, soñando con su propio restaurante. Por fin su sueño se había hecho realidad, aunque no de la forma que había imaginado. Entre las paredes de esta escuela, su legado perdurará, transmitido de generación en generación a través de sus recetas, su filosofía y su pasión por las artes culinarias. Camila salió al exterior. Las luces de Orlando se encendían al atardecer. La noria del parque de atracciones volvía a girar. La vida continuaba, más honesta, más real que antes. Sacó un sobre del bolso. Los papeles del divorcio que Michelle había firmado en la cárcel. Un último vínculo con el pasado. Un toque final en una historia de traición y venganza. El viento levantó las hojas caídas, arremolinándolas en una lenta danza. En algún lugar de la ciudad, la hija de la camarera desaparecida aprendía a cocinar con las recetas de Jeremy. Verónica enseñaba ética empresarial a los estudiantes. Thomas expiaba sus pecados cooperando con la justicia. Y aquí, entre las paredes de una nueva escuela, comenzaba una nueva historia. Una historia sobre cómo la verdad, por amarga que fuera, podía ser el principio de algo brillante y real.